Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres una lectura de tarot personalizada, mis datos de contacto están en el comentario, en el primer comentario y en la descripción de este video. Te quiero muchísimo, Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dice el día de hoy tus maestros ascendidos. Te dicen, haz lo que creas que es correcto, y hay una lección importante que se está desarrollando para ti en este momento. Entonces, ten en cuenta, analiza bien lo que te está pasando ahora, porque esto es algo que te va a servir para avanzar a un nivel más allá, no solamente en cuestiones económicas, sino también muy bien en cuestiones personales y espirituales también. Bueno, vamos a ver qué te dicen también. Que algo hermoso, algo muy bonito va a salir de todo esto. Hay un problema que tú estás enfrentando en este momento y que la verdad a ratos como que no le ves pies y cabezas a la situación, pero no te preocupes, esto tiene una solución más pronta de lo que tú te esperas y a la larga tú vas a salir triunfante, vas a salir ganando. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe yo venzo, yo avanzo y yo aprendo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con las lecturas para parejas, solteros y economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Ya sabes que las parejas puede ser que estén en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver con las parejitas que me les dice el día de hoy. Es una persona que te ama, que te quiere, la que está contigo. Es alguien que en este momento bastante triste está así. Está muy triste, muy deprimido o deprimida. Hay ciertas situaciones que les está sucediendo. Tal vez algo relacionado con el dinero, tal vez algo relacionado con alguien muy cercano a tu persona especial. Este es el momento de apoyarse. Este es el momento de ser equipo, ustedes dos. Ustedes tienen sueños y proyectos y tu persona especial desea con todo el corazón que realmente triunfen en este proyecto que ustedes están emprendiendo. Es una persona que te ve como un príncipe, como una princesa. Dice que contigo puede ganarlo todo, que contigo lo puede vencer todo, que tú le das la suficiente fuerza para poder avanzar, para poder seguir adelante definitivamente en esta relación. Hay ciertas cosas que ustedes deben aclarar con respecto a la relación que ustedes están sosteniendo ahora. Es mejor que salgan verdades a la luz entre ustedes dos. Tal vez podrían estarse alejando el uno al otro, pensando que no confían el uno en el otro, pero bueno, todo tiene solución. El trabajar en la relación es hablar, compenetrarse, decirse cosas que se pueden decir. Claro que todo al 100% uno no le revela a todas las personas, ¿no? Hay cosas que deben permanecer en la intimidad de uno, porque es nuestro derecho también. Bueno, pero sí hay ciertas cosas que se deben hablar. Es muy importante que ustedes también pasen tiempo con amigos, con familia, que no sea al 100% estar con su persona especial, no. También deben llevar una vida social, no alejarse ni de familia ni amigos, como les estoy diciendo, para que sea una relación bastante equilibrada y que no sea una relación absorbente para ustedes dos. Hay personas que son del entorno de ustedes que están interesados en el uno y en el otro, que dicen, bueno, ¿cuándo será que mi querido Géminis o mi querida Géminis se queda libre? Porque yo quiero, bueno, aprovechar y tal vez pedirle una oportunidad. No deben dejar que estas personas afecten la relación que ustedes están construyendo en este momento. Al parecer los dos vienen de relaciones bastante conflictivas, bastante feas, en las cuales fueron muy dañadas. Bueno, sanen esos niños interiores, esas niñas interiores, y avancen y sigan adelante para que el patrón no se me les siga repitiendo definitivamente. Bueno, es una relación que puede llegar a ser muy bonita, muy estable, con unos proyectos hermosos, no solamente en cuestiones de amor, sino en todos los aspectos de la vida de ustedes. Es momento de que ustedes dejen el pasado atrás. Mira,
Dejen el pasado atrás, perdónense ustedes, perdónense a quienes ustedes tengan que perdonar. Recuerden que siempre el perdón no siempre significa reconciliación. Es mejor que te quites ese peso que tú tienes en tu corazón. Tal vez no puedas hablar con esas personas con las cuales mantienes rencores o rencillas. Puedes escribir una carta diciéndole todo, bonito, feo, de la peor o mejor manera, como tú quieras. Ya, igual esa carta no la va a leer esa persona. Y agarras, la escribes con todo el sentimiento, le pones la ira, la alegría y la emoción, todas las emociones, colócale a esa carta, luego la rompes, la quemas y esas cenizas las echas fuera de tu casa. Eso lo puedes hacer con esto, con cualquier otra situación de la cual tú te quieras liberar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y avanzamos y crecemos juntos y nos superamos. Bueno, la relación de ustedes es para hacer algo bonito, algo totalmente especial, y tiene problemas, dificultades como todas las relaciones de cualquier tipo en este planeta, pero yo sé que ustedes son unas personas muy sabias, muy hermosas y que pueden salir adelante de cualquier situación que se les presente. Ahora vamos con nuestros solteros. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy, mis queridísimos solteros. Tal vez estás saliendo de una relación bastante fea, en la cual una ruptura que no salió tan bien como uno quisiera en determinado momento, ¿no? Terminar las cosas de la mejor manera. Las cosas no se vieron tan claras en la terminación de esta relación porque tú pensabas que todo iba bien, que todo iba perfecto. Ten mucho cuidado donde pisas porque tal vez podrías estarte cayendo. No te digo que sea algo grave, algo serio, pero sí podría ser una caída de algún esguince o algo así. Bueno, también te dicen las cartas en este momento que hay cierta situación con una persona muy allegada tuya, una persona mayor a ti, muy seguramente, si no Cáncer, Piscis o Escorpio, que es bastante manipulable contigo. Ten mucho cuidado con eso porque es una persona que siempre está ahí como molestándote, como fregándote, como que viéndote el lado feo de las cosas. No, o sea, no permitas que esta persona te eche a perder tus triunfos o te amargue tu día. No, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría, le puedes decir: bueno, si no vas a aportar, por favor no estorbes o no me digas cosas feas. Bueno, con muchísimo amor le puedes decir ese tipo de cosas. Tú eres una persona muy que confía mucho en la gente, que confía mucho en las demás personas. Ten mucho cuidado con esa situación porque podría haber alguien que te traicione, alguien muy cercano a ti que esté hablando a tus espaldas. Bueno, tú eres una persona de estas llamadas a ser un sanador, una sanadora, una persona que las demás escuchan y que quieren hablar contigo para poderse desahogar. Al mismo tiempo que tú escuchas, ayudas a las demás personas, tú también sanas, mi querido amigo o amiga. No te olvides que hay muchas cosas que tú puedes hacer y que el mundo realmente te espera para hacer realidad todos esos sueños, esos proyectos que tú siempre has tenido, que siempre has querido. Madre Tierra te dice: te estoy esperando. Ve al campo, cuida tus mascotas, ten más contacto con Madre Tierra para que tú puedas sanar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo voy a Madre Tierra, yo sano y yo me libero y me supero. O escribe: hecho está, en los comentarios del video. A veces dices: bueno, es que para ir a Madre Tierra tengo que ir al campo y estar lejos. No, si tienes un antejardín, si tienes un pedacito de tierra, ahí hazlo, no hay ningún problema. O ten una macetica, o ten una mascota, o mira al cielo, o simplemente mira al cielo y respira. Eso es ya. O ve y abraza un árbol, o te sientas en el piso, en el pasto, en la tierra. No hay problema, ya. Lo que hay es tierra en este planeta. No digas que no hay cerca de ti. Algo chiquitico, aunque sea algo chiquitico, debe de haber. Bueno, ahora vamos con la economía para ustedes, mis queridos Géminis. Bueno, hay cierta situación con respecto a tu economía. Mira, tú a veces como que dependes demasiado de ciertas personas para tomar las decisiones con respecto a tu economía. Te pueden estar engañando. Encárgate tú de tu propia economía. No dejes en manos de otras personas las decisiones importantes porque hay personas bastante desleales. Ya corta ese cordón umbilical tú para tomar decisiones
bendiciones definitivamente. Mira, tú eres una persona con suerte, eres una persona con una estrella maravillosa para cuestiones de negocios, trabajos, en general para cuestiones de la economía. ¿Hay alguien que te pueda pedir ayuda? Bueno, hazlo, ayuda a esa persona en la justa medida que tú puedas, hazlo para que y verás que va a ser una siembra totalmente maravillosa para ti definitivamente. Bueno, este es el momento de que creas más en ti y que todos aquellos dones, todos talentos que tú tienes, los saques a flor de piel. Tal vez tienes miedo, tienes temor de enfrentarte a algo nuevo y diferente. Hazlo, enfréntate a eso. Mira a los ojos a esos miedos y esos temores y atraviésalos con la espada de tu valor, de tu determinación. Da pequeños pasos, grandes pasos hacia ese sueño que tú siempre has querido y ya verás que más temprano que tarde vas a estar ahí cumpliéndolo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, mi Géminis, especialmente a mi querida amiga Norma de México. Te espero aquí en una próxima oportunidad.